Hola hermanos y hermanas, la paz de Dios sea con ustedes, el Señor les bendiga. Antes de entrar al tema que hoy voy a compartir con ustedes, les quiero animar a que se sigan cuidando en su vida espiritual, leyendo la Biblia y orando, pero también les quiero animar a que oren precisamente porque haya esa paz entre Ucrania y Rusia, que puedan llegar a los acuerdos que los lleven a tener paz y no se sigan perdiendo vidas humanas. Hay que orar por ellos. También ore por todas las necesidades que hoy en día hay en cada familia. Hay algunas necesidades que requieren un milagro, que requieren algo sobrenatural de parte de Dios. Y oramos para que ustedes también oren por esas necesidades y oren con la fe en Dios, con la seguridad de que Dios nos va a responder. Que el Señor me los bendiga. Los esperamos el domingo a las 10 en punto de la mañana, e invite a otro hermano o invite a una familia nueva a que vengan a escuchar la palabra. Estamos seguros que les va a ser de bendición como lo ha sido para nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. El tema que les voy a compartir hoy les puse como título La fe en la oración, precisamente hablando acerca de la oración. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, reconociendo nuestra gran necesidad de ti y reconociendo que tú eres Dios, que tú eres real, que tú eres grande, que tú eres todopoderoso, que tú eres el eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin, y que tú oyes la oración de tu pueblo, de tus hijos, que clamamos a ti desde nuestras trincheras, desde las congregaciones, y clamamos a ti pidiendo que te manifiestes, haciendo milagros, sanidades, salvando pecadores. Y hoy, Señor, aquí estoy clamando a ti, pidiendo que me unjas con tu Espíritu Santo y me llenes de tu presencia y me uses como un instrumento para hacer llegar tu palabra a tus hijos, y pon en el corazón de tus hijos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el tener este tema y esta palabra en su corazón y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo suplico. Manifiéstate, Dios, manifiéstate en el corazón de tus hijos, de tus hijas, para que esta palabra pueda producir ese fruto para lo cual está siendo enviada a sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema es la fe en la oración. Llega a suceder que cuando predicamos o damos testimonios en el templo o en la calle o en cualquier lugar, de que Dios sana, damos testimonios de que Dios libera a los endemoniados, damos testimonios de que Dios restaura familias, damos testimonios de que Dios es la solución a sus problemas y responde a las oraciones. Y cuando estamos dando testimonios, muchos creen, pero no falta él o los que dicen: yo hasta no ver, no creer. Y a esos a veces Dios les permite ver algo sobrenatural, como les sucedió a algunos de nosotros, para que creamos. Pero a esos que dicen: yo hasta no ver, no creer, entonces les tenemos que decir, de acuerdo a lo que Dios dice por medio de su palabra, que no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Le tenemos que explicar a la gente que dice: yo hasta no ver, no creer, lo importante que es creer para poder ver la gloria de Dios, para poder ver la solución a sus problemas, para poder ver las bendiciones que Dios da a los que creen en Él. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos acerca de lo que necesitaban para recibir de Dios una respuesta a sus oraciones, o para ver liberaciones, sanidades, restauraciones. En otras palabras, les dijo: todo lo que necesitan para recibir lo que pidan en sus oraciones es fe, es creer en Dios, es creer que Dios les dará lo que le pidan. Ese es el objetivo de la fe en la oración, que cada quien recibamos lo que estamos pidiendo en oración o lo que estaremos pidiendo en oración. En cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo se acercó a una higuera para buscar su fruto,
y al no encontrarla, la maldijo. Y al siguiente día, al pasar por ese mismo lugar, los discípulos vieron que la higuera se había secado totalmente. Y uno de ellos, que fue Pedro, le dijo: Maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 11, verso 22 y 23, en respuesta a lo que Pedro le dijo, dice que respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto de la higuera que se secó y lo del monte que podría ser echado al mar si no se dudare, creo yo que nuestro Señor Jesucristo lo dijo con el fin de que sus discípulos entendieran, y hoy en día ustedes y yo entendamos lo importante que es la fe en Dios a la hora de orar, para que de esa manera recibamos aún aquellas cosas que nos parezcan muy difíciles e imposibles. Como lo dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 11, verso 24 al 26, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fue muy claro y sigue siendo muy claro hoy en día nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que se requiere para recibir de Dios la respuesta a la oración de cualquiera. Aun cuando lo que le estemos pidiendo parezca imposible o sea muy difícil para los hombres. Aunque lo que pida o pidamos, repito, parezca imposible de suceder, en este mismo libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 22, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos lo que se requería y se requiere para recibir de Dios, aun cosas que parezcan imposibles. Y hoy se lo dice a usted o a ti y a mí y a todos los que tienen alguna necesidad o problema. A partir de los 2 puntos de este verso les dijo: tened fe en Dios. Eso es lo que se requiere para que podamos ver milagros, para que podamos ver sanidades, para que podamos ver resueltos nuestros problemas, por muy difíciles que sean. Jesucristo le dijo a sus discípulos: tened fe en Dios. Repito, en aquel entonces nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos. Hoy en día nos lo dice a ustedes y a mí y a todos los que tengan alguna necesidad o problema. Tened fe en Dios. Así es que tengan fe en Dios. Tengamos fe en Dios, y si tenemos esa fe que Dios demanda, podremos ver milagros y maravillas, sanidades, cosas que al hombre le parecen difíciles o imposibles, las podemos ver si tan solo tenemos fe en Dios y no dudamos. Así que todo aquel que haga una oración por cualquier necesidad, por muy difícil que parezca, debemos de creer que Dios nos lo va a dar, o se los va a dar y lo tendrán. Dice el verso 24 del libro de Marcos capítulo 11: por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O en otras palabras, tengan fe en Dios y todo lo que pidan en oración os será hecho. En el verso 26 y 27 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hay 3 cosas o requisitos muy importantes y mencionados en lo que acabamos de leer, los cuales debemos de tomar en cuenta cada que oremos, aunque lo que pidamos parezca algo muy difícil o imposible, para que recibamos de Dios lo que le pidamos en oración. Primer requisito, y esos requisitos los demanda Dios, no yo.
no una religión, no el hombre, sino eso bien escrito en la palabra de Dios, requisitos que Dios demanda para que podamos ver respuestas a nuestras necesidades, para que podamos ver soluciones a nuestros problemas, para que podamos ver milagros si hay necesidad de ello. Primer requisito es la fe. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a sus primeros discípulos y hoy a ustedes y a mí y a todos los que quieran recibir algo de parte de Dios. Es tener fe en Dios precisamente, no dudar de nuestro Dios, del Creador de los cielos y la tierra. Es necesario que creamos que lo que le estamos pidiendo en oración, Él nos lo dará. En todas las congregaciones cristianas o de Cristo, la oración ocupa un lugar muy importante, ya que es Dios lo más importante, pues todos dependemos de Él. Y la única forma o medio para comunicarnos con Dios es la oración. Es el medio para darle gracias, es el medio para alabarlo, es el medio para adorarlo, es el medio para exaltarlo, es el medio para pedirle lo que necesitamos. Y lo debemos hacer porque creemos, porque tenemos fe en Él. Así que entonces la oración siempre debe de ir acompañada de fe en Dios. Así es, hermano o hermana, o a usted que nos ve y nos escucha. Cada que pidamos algo a Dios, lo debemos de hacer como lo dice la Biblia en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que todo el que ora debe tener fe en Dios, como lo acabamos de leer, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Tener fe en Dios, se lo dijo a sus discípulos. ¿Eso qué significa? Eso significa que debemos de creer que Dios nos dará lo que le estamos pidiendo. Dios da o dará buenas cosas a quien se lo pida. ¿Dios puede dar hijos al estéril? Claro que sí. ¿Dios puede dar sanidad al enfermo al cual los médicos ya desahuciaron? Claro que sí. ¿Dios puede dar libertad a los cautivos, a los que están oprimidos por algún demonio, a personas que tengan al diablo adentro? Claro que sí, Dios los puede liberar. Dios puede sanar a los quebrantados de corazón o lastimados de su corazón o heridos de su corazón. Claro que sí. Dios puede restaurar familias. Claro que sí. Dios puede hacer muchas cosas y muchos milagros. Dios puede hacer aquellas cosas que para el hombre son imposibles, para Él no lo son. Lo único que Dios quiere es que tengamos fe en Él y no dudemos de Él. Dice Dios por medio del libro de Mateo en el capítulo 7, versículo 11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Todo lo que sea bueno para nosotros, Dios nos lo dará si se lo pedimos en oración y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y creyendo lo recibiremos. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro y quiere que esté bien claro en nuestros corazones. Él dijo: vuestro Padre Dios dará buenas cosas a quien se lo pida. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de una mujer llamada Ana, a la cual Dios no le había concedido tener hijos. Se puede decir que era estéril. Sin embargo, ella cada año subía al templo a orar, a pedirle a Dios que le diera un hijo. Y unos 10 años después, Dios le concedió la bendición de tener a su primer hijo, como lo dice la Biblia en el primer libro de Samuel,
en el capítulo 1, verso 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. El escritor de este libro pudo haber dicho: y Ana, después de 10 años, concibió a su primer hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Esto también nos habla de la insistencia que debemos de tener en nuestro corazón para estar orando siempre sin desmayar. No darnos por vencido si no vemos la respuesta y cubierta la necesidad en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, en 1 año, en 5 años, en 10 años, y es una necesidad que usted tiene y requiere, pues hay que seguir orando como esta mujer. Esta mujer no se dio por vencida. Esta mujer nunca perdió la fe en Dios. Seguramente en su corazón decía cada que subía al templo a orar: yo creo en Dios y yo creo en Dios y yo sé que Dios me va a dar el hijo que le estoy pidiendo. Ella no dudó de Dios a pesar de que pasaron muchos años para que ella recibiera la respuesta a su necesidad, y eso debe de ser un ejemplo para que usted y yo, a pesar de que no recibamos respuestas rápidas o pronto como queramos, sigamos pidiéndole al Señor, confiando en que Él nos va a dar lo que necesitamos, pero necesitamos retener esa fe y no perderla. Como se los dije hace unos días en otro tema, no pierdan su confianza en Dios, que tiene grande galardón. Esta mujer no perdió su fe en Dios. Repito, esta mujer se la pasó algunos años orando a Dios y pidiendo que le diera un hijo. A pesar de que la respuesta no llegó en el primer año, ella siguió orando unos años más. Ella tenía su fe en Dios. No la perdió a pesar del tiempo. Ella creyó que Dios le podía dar un hijo y conforme a su fe le fue hecho. Y no solo le dio un hijo, la Biblia dice que le dio otros 3 hijos y 2 hijas. En el capítulo 2, verso 21 del primer libro de Samuel, usted ahí lo puede leer, ahí dice que esta mujer tuvo 3 hijos y 2 hijas. Dios le concedió más de lo que ella esperaba y de lo que ella pide, porque cuando nosotros le pedimos a Dios creyendo en Él verdaderamente, Él nos da más de lo que pensamos y esperamos, porque Dios es generoso, porque Dios no escatima, no es mezquino. Dios es bueno y generoso con aquellos que le piden creyendo en Él, sin dudar de Él. Dios es bueno y le dará buenas cosas a quien se lo pida. Dijo Jesucristo: solo hay que tener fe en Dios, porque está escrito: al que cree todo le es posible. En aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, muchos lo buscaban a Él y a Dios para que les hiciera el milagro. Y hoy en día también lo buscan y lo buscamos. Y lo único que necesitaron aquellos de aquel entonces y necesitamos hoy en día usted y yo fue y es pedirlo teniendo fe de que Dios o Jesús lo podrán hacer y lo pueden hacer, porque está escrito en la carta a los Hebreos en el capítulo 13 versículo 8 que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Dios es el alfa y el omega, y Jesucristo es el alfa y el omega. Así es que Dios puede hacer milagros hoy en día como los hizo antes. Dios puede manifestarse a nuestras vidas de forma sobrenatural, haciendo maravillas y milagros como lo hizo antes, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hoy en día podemos dar gracias y toda la gloria a Dios porque nos ha permitido ver
que Él responde a la oración de aquellos que tienen fe en Él y da más de lo que le pedimos. Muchos de ustedes que me están escuchando, yo les conozco y yo he mirado cómo Dios ha manifestado a sus vidas y les ha dado más de lo que ustedes pidieron. Y espero que sigan pidiendo en oración sin dudar del Señor. Repito, hoy en día podemos dar gracias y toda la gloria a Dios que nos ha permitido ver cómo responde a la oración de aquellos que tienen fe en Él y les ha dado más de lo que ellos esperaban. Y les ha dado hijos a quienes no podían tener hijos. Nos ha permitido ver a familias ser restauradas cuando ya estaba todo perdido. Nos ha permitido ver a hombres y mujeres ser sanados o liberados de demonios. Nos ha permitido ver a hombres y mujeres que no tenían nada. Estaban en la miseria extrema. Y a lo mejor hoy no son millonarios, pero los conozco y los veo bien bendecidos. Ya no están como llegaron al principio a esta iglesia o a sus congregaciones. Ya no están como estaban. Yo los conozco y los he mirado que Dios les ha dado más de lo que esperaban. Es más, no solo unos cuantos, no solamente algunos, muchos hemos recibido más de lo que imaginamos. ¿Y todo esto por qué? Porque hemos tenido fe en Dios, porque han tenido fe en Dios, porque he tenido fe en Dios. Hemos mirado respuestas de parte de Dios que nos ha dado más de lo que pensamos e imaginamos y pedimos. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de un hombre que tenía un hijo, el cual estaba poseído por un espíritu mudo y sordo. Y estos espíritus lo sacudían con violencia y lo hacían echar espumarajos y crujir los dientes. Esos demonios lo echaban en el agua y en el fuego queriéndolo matar. Y este hombre se lo llevó a nuestro Señor Jesucristo para que lo liberara, para que lo sanara. Y nuestro Señor Jesucristo le preguntó: ¿desde cuándo le sucede esto a tu hijo? Y el padre del muchacho le dijo: desde niño. Imagínense cuánto tiempo este padre estuvo sufriendo porque esos demonios atormentaban y querían matar a su hijo. ¿Cuánto tiempo hay padres y madres que están sufriendo porque sus hijos están enfermos, porque sus hijos no pueden dejar un vicio, porque sus hijos no pueden dejar un pecado, porque sus hijos no pueden dejar de hacer lo malo? ¿Cuántos padres y madres están sufriendo? Pero si usted es un padre y una madre que está sufriendo como sufrió este hombre que tenía a su hijo poseído por demonios desde chiquito, déjame decirle que lo único que necesita es tener fe en Dios y pedirle a Dios sin dudar de Él, y Dios se va a manifestar y puede cambiar la vida de su hijo, puede sanar a su hijo, puede liberar a su hijo. Cuando Jesús le preguntó a este papá desde cuándo le sucede esto, y el padre del muchacho le dijo: desde niño. El padre del muchacho continuó diciendo: si puedes hacer algo por mi hijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y la Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 9 versos 23 y 24 que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad.
En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo le dijo a este papá: lo único que necesitas es tener fe en Dios, porque al que cree, todo le es posible. Sin embargo, el hombre le respondió con mucha sinceridad, diciendo: creo un poco, pero quiero creer más, ayúdame a creer más, sanando o liberando a mi hijo. Y en ese momento Jesucristo liberó al muchacho. La sinceridad y la fe de este hombre llegó al corazón de Jesús, tocó al corazón de Jesús y liberó al muchacho de los dos espíritus que eran los que lo atormentaban. Cuando un papá y una mamá le piden a Dios algo a favor de sus hijos que están sufriendo o a favor de alguien que está sufriendo, le podemos hablar a Dios y decirle con sinceridad: Señor, a lo mejor no tengo la fe que se requiere para ver ese milagro, para ver a este muchacho sanado, para ver a este muchacho libre del poder del diablo, para haber restaurado esa familia de los hijos. A lo mejor no tenemos esa fe que se requiere, pero ayúdanos a creer más en ti y respóndenos. Con esto también nos debe de quedar bien claro lo importante que es ser sinceros con Dios. Con Él no se debe de fingir la fe. Es mejor decirle: tengo un poco de dudas, por lo cual te pido que me ayudes a creer, como lo hizo el papá de este muchacho. Y no debemos de fingir la fe con Dios, porque Dios todo lo sabe. Así que no se trata de fingir que tenemos fe en Dios, sino de tener una fe genuina, creyendo que Dios es real y requisito para recibir de Dios respuesta a las necesidades que cada quien tenga. Como lo dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 11, verso 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús no es mentiroso. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no es mentiroso. Si Él dijo y dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, crean que lo recibirán y os vendrá. En otra traducción de la Biblia dice: si no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Así que el requisito más importante en la oración es la fe en Dios. Pero hay otros dos requisitos los cuales no debemos de pasar por alto. El segundo requisito sería el pedir perdón. Todos los que oramos debemos estar seguros de que estamos perdonados. Y para ello siempre será necesario, antes de orar, revisar de forma personal en qué pecamos. Antes de pedirle algo a Dios, hay que revisar de forma muy personal en qué pecamos y exhaustiva. Y una vez que reconozcamos algún pecado cometido, se lo confesamos a Dios. Él nos ama, pero quiere sinceridad también a la hora de revisar tu corazón. Una vez que reconozcamos ese pecado cometido, se lo tenemos que confesar a Dios. Porque está escrito en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 23. Se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual, que dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Es tan importante este requisito de revisar nuestro corazón,
Y si encontramos algún pecado, pues confesarlo. Es tan importante este requisito como el primero, ya que el pecado no confesado nos separa de Dios e impide el que nos salgan bien las cosas o el que prosperemos en todo aquello que necesitamos. Repito, es tan importante este requisito como el primero, ya que el pecado nos separa de Dios, nos mantiene lejos de Dios, lo cual impide que nuestras oraciones sean escuchadas. Repito, en cuanto reconozcamos algún pecado, lo debemos de confesar a nuestro Padre Dios, como lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, verso 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que sepamos y estemos limpios de pecado, podemos acercarnos confiadamente a Dios para pedir por cualquier necesidad y Él nos responderá. Pero hay un tercer requisito tan importante como el primero, como es el tener la fe en Dios, y el segundo, que es el pedir perdón por cualquier pecado. Repito, pero hay un tercer requisito tan importante como el primero y el segundo, y el tener que revisar nuestro corazón y que éste no tenga algún rencor o resentimiento en contra de cualquier prójimo. Y si lo hay, habrá que perdonar a ese prójimo. Ese es el tercer requisito, que tengamos un corazón perdonador, que en cuanto alguien nos hace algo, nos ofende, nos provoca, nos defrauda o nos ofende, lo que sea, nosotros tengamos un corazón perdonador para todos los prójimos, sea quien sea. Ese es el tercer requisito. Porque si no lo hacemos, porque si no perdonamos a nuestros prójimos, de nada sirve que digamos tener fe en Dios. Porque si no lo hacemos, repito, de nada sirve que hayamos pedido perdón a Dios. Tenemos que perdonar para que Dios nos perdone a nosotros. Jesús en la oración modelo, el Padre Nuestro, dijo: cuando estéis orando, digan: y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El que ora debe de tener un corazón perdonador, aunque no le pidan perdón, aunque no nos pidan perdón, nosotros tenemos que perdonar a esas personas y no guardarles rencor. Ahora, si esas personas vienen a usted o a mí y nos piden perdón, pues les debemos de perdonar. Les debemos de perdonar, tal como está escrito en el libro de Marcos, capítulo 11, versos 25 y 26, que dice: y cuando estéis orando, perdonad. Y perdonar de veras, hermanos y hermanas, no de a mentiritas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos perdonando de a mentiritas? Porque según ya perdonamos y seguimos guardándole coraje y seguimos hablando mal de esa persona a la cual se entiende que ya habíamos perdonado. No, hermanos, tenemos que perdonar de verdad como Dios nos perdona a nosotros. Por eso dice aquí en nuestro Señor Jesucristo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amados y amadas, hermanos y hermanas, jóvenes, jovencitas, niños, niñas, ancianos, ancianas, hombres solos, mujeres solas, en cuanto se reúnan estos tres requisitos, los cuales siempre van de la mano, podemos estar seguros de que recibiremos lo que le pidamos a Dios. Porque Dios nos ama
Y como lo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por el amor que Dios nos tiene y el saber que Él nos ama debe de ser suficiente para que nosotros creamos en Él y le pidamos las cosas que necesitamos, aunque lo que le estemos pidiendo parezca imposible o sea muy difícil para los hombres. Para Él no, para Papá Dios no es difícil, para Papá Dios no es imposible. Lo único que Dios quiere, Papá Dios quiere, y nuestro Salvador, Señor Jesucristo quiere, es que tengamos fe en Dios, es que cuando estemos orando pidamos perdón por cualquier pecado y a la vez tengamos que perdonar a nuestros deudores. En conclusión, ¿qué se requiere para recibir de Dios respuesta a nuestras necesidades, aunque lo que pidamos parezca algo imposible? Que tengamos fe en Dios, en primer lugar. En segundo lugar, que pidamos perdón por cualquier pecado. Y en tercer lugar, que perdonemos. Eso de perdonar a veces no es tan fácil cuando lo que nos han hecho ha sido algo muy doloroso o muy fuerte. A veces no es fácil perdonar, como le he dado en otros temas acerca de lo importante que es el perdonar. A veces no es fácil, porque a lo mejor tú puedes decir, ¿cómo voy a perdonar a este que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo puedo perdonar a esta que tanto daño me ha causado? No es fácil perdonar, pero lo tenemos que hacer. Es un requisito. Así como Dios nos perdona a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a nuestros prójimos. En esta hora vamos a orar brevemente por este medio. Ustedes podrán seguir orando en casa más tiempo, teniendo fe en Dios. No sé cuántos tengan la fe que se requiere. En caso de no tenerla, ser sinceros con Dios y pedir que les ayude a tener más fe. Pero antes hay que revisar si hay algún pecado por ahí, pedir perdón a Dios. Y si al revisar también hay que perdonar a alguien, habrá que perdonar. Y después nos ponemos a orar con plena seguridad de que Dios nos responderá y nos dará lo que le pidamos. A lo mejor ahorita usted tiene unas necesidades tremendas y a veces algunos dicen, es que ya no sé qué hacer, es que ya no puedo con este problema, ya no puedo con este marido, ya no puedo con esta mujer, ya no puedo con este hijo, con esta hija, ya no puedo con esta necesidad que tengo, ya no sé qué hacer. Pues le voy a decir qué es lo que debe de hacer. Lo que debe de hacer es orar a Dios, teniendo su fe completita en Él. Y lo que tiene que hacer es revisar su corazón si no tiene por ahí algún pecado y pedirle perdón a Dios. Y revisar su corazón si no tiene por ahí algún rencor guardado contra alguien y perdonar. Y en cuanto usted le pida perdón a Dios y perdone, entonces vamos a orar sin dudar de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios responde a la oración de aquellos que creen en Él, de aquellos que tienen su fe en Él. Creo que hay mucha necesidad y quiero terminar con unos momentos de oración y yo quiero animarle a usted que está ahí en casa a que oremos siguiendo las instrucciones que Dios nos dio por medio de este tema. ¿Qué le parece? Cierre sus ojos ahí donde está y póngase a orar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, me acerco a ti, primero que nada, para suplicarte que tengas misericordia de mí y me perdones las faltas que yo he cometido
con la mente, con los ojos, con la boca, con mis acciones, porque aún está escrito en tu palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, y aún está escrito en tu palabra que no hay hombre que nunca peque. Por eso hoy me presento delante de ti, Señor, como un hombre que ha fallado, como un hombre que he cometido errores, como un hombre que he pecado, a lo mejor con mi mente, con mis ojos, con mi lengua, con mis acciones. Ten misericordia de mí, Señor, y perdona las faltas que yo he cometido contra mi familia, contra la iglesia, contra tus hijos y tus hijas a los cuales debo de atender. Perdóname, Dios, porque a lo mejor no he cuidado de tu iglesia como tú quieres. Perdóname, en el nombre de Jesús te lo suplico. Hoy en día tus hijos y tus hijas están allí en casa y quiero que escuche la oración que hago hoy delante de ti. Pero también, Señor, en esta hora yo perdono a todos aquellos que nos han lastimado, que nos han dañado. Yo suelto el perdón para quienes han hablado mal de nosotros. Yo suelto el perdón para quienes nos han agredido verbalmente. Yo suelto el perdón para todas aquellas personas que sin temor a Dios nos han atacado y nos han hasta llegado a agredir, a aventar piedras. Yo los perdono, Señor, porque yo sé que no saben lo que hacen. Yo los perdono. Si es que suelto el perdón para todos aquellos prójimos que de una forma u otra han procurado nuestro mal, los perdonamos de todo nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Y ahora, Señor, ahora que ya te pedimos perdón, ahora que ya perdonamos, nos podemos acercar a tu trono confiadamente por la sangre del Cordero, porque está escrito en tu palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y esa sangre nos hace cercanos a ti para hallar oportuno socorro para nuestras necesidades. Y en esta tarde quiero pedirte, Señor, que inclines tu oído y escuche la oración que hago hoy delante de ti, y liberes a todos aquellos que están siendo oprimidos por un demonio o por un espíritu. Padre Dios, te suplico que tú los hagas libres ahí donde están. Y también te suplico en esta hora, Señor, que tomes en tus manos a todos aquellos y aquellas que están enfermos o enfermas, como lo es Josefina Robledo, que está entre la vida y la muerte en el hospital. Hoy clamamos a ti por ella y pedimos, Señor, que tengas misericordia de ella y que te manifiestes a ella para que ella reciba el tratamiento adecuado, el tratamiento acertado, para que ella pueda salir de ese hospital entera, Señor. Queremos que tú la sanes y que tú la levantes para que ella glorifique tu santo nombre. También oramos, Señor, por la familia Márquez Escorcia. Suplicamos que tú los guíes con tu Espíritu Santo para que ellos hagan tu voluntad. Suplicamos que tú los guíes con tu Espíritu Santo para que ellos vivan de acuerdo a tu palabra y tú los sigas bendiciendo, Señor. Manifiéstate, Señor, para que ellos salgan sanos y salgan bien de estos análisis médicos que se tienen que realizar. Oramos por esa sanidad. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y clamamos a ti por ellos, como clamamos a ti por la hermana Alicia Rodríguez, para que tú te manifiestes y la fortalezcas y la sanes. Y clamamos a ti por la hermana Lilia de la Y, Señor. También clamamos por su sanidad. Y clamamos en esta hora desde este lugar para que cubras cada una de las necesidades que tiene cada una de las familias que están allí en sus hogares, Señor. Tú eres real y verdadero. Tú eres el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el Dios que predicamos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hoy clamamos a ti, Señor Dios todopoderoso, creyendo verdaderamente que tú oyes nuestra oración y tú nos respondes.
con señales y milagros. Manifiéstate en cada familia, en cada hogar, en cada hijo, en cada hija, y obra con tu Espíritu Santo, bendiciéndolos, restaurándolos, sanándolos, corrigiéndolos, liberándolos, proveyéndoles de lo que necesitan. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú oyes la oración, sabemos que tú eres real y verdadero, sabemos que tú creaste los cielos y la tierra y que tú dejaste establecido que tú escuchas la oración de aquellos que te buscan, que tú escuchas el clamor de aquellos que claman a ti, teniendo su fe puesta en ti sin dudar. Y hoy hemos orado de esa manera, Señor Dios, y te damos gracias porque sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad para bendecir a todos tus hijos y tus hijas que están ahí en casa y que seguramente se pondrán a orar. Al terminar este tema, se quebrantarán en su corazón y clamarán hacia ti, si es necesario, con gemidos indecibles, porque está escrito en tu palabra que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero tu Espíritu nos ayuda a pedir como conviene, con gemidos indecibles. Señor, oro a ti que tú guíes con tu Espíritu Santo a cada uno de tus hijos para que oren teniendo una plena fe en ti y con la seguridad de que tú les vas a responder, que clamen con esa seguridad. Ora a ti que les ayudes a los que tienen poca fe, ayúdales a creer más en ti, manifestándose a sus vidas, cubriendo esa necesidad. Y oramos, Señor, para que los domingos tú traigas a aquellos que dejaron de congregarse, hazlos volver a tu palabra, hazlos volver a ti, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Y oro a ti por la salvación de los pecadores de Chilpa, de Chinconcuad, del Rosario, y clamo a ti para que hagas crecer tu obra en estos lugares. Añade a los que han de ser salvos, Señor, y que tu obra siga creciendo y los pecadores se sigan salvando y nos siga respaldando con las señales y milagros que han de acompañar al establecimiento de tu reino. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podríamos continuar en el ministerio. Respáldanos con tu poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Después de que usted termine de escuchar el tema, póngase a orar y deje que, si quiere orar, llore. Si quiere orar llorando, hágalo. Clame al Señor, hable al corazón de Dios, sea sincero con Él y dígale: ayúdame, yo te necesito, y Dios lo va a hacer. Que el Señor les bendiga.